Descubrí que la vida que había construido con ella era una mentira meticulosamente diseñada. Cada recuerdo, cada risa compartida, se transformó en un rompecabezas sin sentido. Me quedé mirando esa habitación vacía, sintiendo como el aire se volvía pesado, cargado del eco de esa traición invisible. El anillo brillaba bajo la luz tenue de la sala, y ahí supe que todo comenzaba a derrumbarse. Desde afuera, éramos la pareja perfecta, risas, palabras amables, sueños compartidos. Pero cada sonrisa y cada palabra fueron pasos calculados por ella para controlarme. Descubrirlo fue como un golpe seco en el pecho, una realización dolorosa. Su manipulación estaba oculta entre promesas eternas y gestos que me hacían sentir especial. Entonces, como relámpagos iluminando una tormenta oscura, entendí que debía demostrarlo. Lo que venía no era solo desenmascararla, era recuperar mi vida. Quizás no sabía cómo acabaría todo, pero lo que tenía claro es que no había vuelta atrás. La crujiente penumbra de la sala apenas es perturbada por el discreto resplandor del teléfono de María sobre la mesa del comedor. He intentado convencerme de que no hay razón para mirar, pero la duda se ha convertido en un peso que no puedo sacudir. Con el aire atrapado en mi pecho, mis dedos se extienden hacia el dispositivo, como si ya supieran que ahí encontrarán una verdad anhelada y temida. Cuando lo desbloqueo, el silencio se vuelve más profundo, envolviendo la habitación como una manta asfixiante. El mensaje está ahí, bajo su nombre, como una serpiente esperando morder. Mis ojos recorren las palabras lentamente, mi corazón golpeando cada sílaba grabada en la pantalla. No hay nadie más que tú, dice, pero la frase va dirigida a alguien que no soy yo. Me quedo congelado, el frío helado de la traición se filtra por mi piel como un veneno. No hay amor en esas palabras, solo una fría confirmación de mis peores temores. Siento que el aire abandona mis pulmones de golpe, dejándome vacío y tembloroso. Es como si hubiera estado esperando este momento, y aún así llego desarmado, incapaz de procesar el terremoto en mi pecho. La niebla de la incredulidad comienza a disiparse, cediendo paso a una ráfaga de preguntas que se atropellan unas a otras en busca de una salida. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Por qué? ¿Quién es el destinatario del mensaje? Cada una de estas preguntas duele tanto como la anterior, pero una determinación férrea empieza a abrirse paso entre la nebulosa emocional. Necesito saber más. Sin pensarlo, comienzo a navegar por los mensajes, cada uno un eco del anterior, un reflejo de conversaciones íntimas que dibujan un mapa de su engaño. La acumulación de esos momentos robados es tan pesada que parece amenazar con aplastarme. Las palabras se repiten, hirientes, ignorando la lógica y la razón, perforando mi conciencia con su desnudez cruda. Me encuentro mirando las fotos que saltan a la vista, cada imagen una bofetada visual que refuerza el grito silencioso resonando en mis oídos. Sus sonrisas cómplices, los gestos cariñosos que ahora llevan un significado duplicado, uno oscuro y deformado por mis descubrimientos. Es un torbellino de emociones, traición, rabia, tristeza, y un vestigio de confusa lealtad. Cada fragmento de esta nueva realidad me azota mientras mi mente vuelve a trazar un rompecabezas que debería haber visto, que quizás en algún lugar profundo ya sabía. Este es el inicio de un trayecto que nunca quise recorrer, un viaje hacia una verdad amarga que no puedo ignorar. El teléfono tiembla en mis manos, el eco sordo de la decepción reverberando en mi cráneo, plantando las semillas de la desconfianza. Los muros de mi vida familiar se tambalean en mi mente, cada grieta visible ahora, cada sombra transformada en un monstruo. Sin apartar la vista de la pantalla, siento que la habitación se cierra a mi alrededor y con un susurro apenas audible, la oscuridad me envuelve aún más, abriendo camino hacia lo desconocido. Cada mañana, la observo desde el umbral de nuestra habitación mientras ella finge no darse cuenta, su rutina lentamente se transforma en un minucioso estudio para mí. Al principio, sus gestos eran insignificantes, normales, hasta dulces, pero ahora parecen cargados de una siniestra precisión. Su sonrisa, que antes me confortaba, ahora me parece casi teatral. Las sombras se han infiltrado hasta en los rincones de luz de su ser. Mientras ella se peina frente al espejo, el reflejo de sus ojos pasea por el vidrio fugazmente, casi como si no quisiera cruzarse con el mío. Hay una danza sutil en sus movimientos, el cepillo recorre su cabello con una calma ensayada, pero noto su respiración, hay una tensión en el aire que me comprime el pecho. Siempre ha sido tan meticulosa. Cuanto más intento acercarme, mayor se vuelve la distancia entre nosotros, como si una barrera invisible pero infranqueable se hubiera erguido en medio de nuestro espacio compartido. Hoy también a la oficina,
Amor, me pregunta, y la familiaridad de la pregunta tiene un eco que no puedo identificar, algo latente que oscila entre una inocente preocupación y un encubrimiento maligno. Estoy suspenso en ese instante, sabiendo que algo se oculta aquí, bajo la superficie aparente de los gestos cotidianos. Mientras la casa se llena de los sonidos habituales, los pasos, el tintineo de las tazas, intento recomponer las piezas, cada fragmento de nuestros días que ahora parece diseñado para desconcertarme. Ayer por la noche, cuando creía que dormía, sentí el peso de su mirada en la penumbra, como una sombra persistente, una vigilancia que desafía mi tranquilidad sin un susurro. Salgo de la habitación y la observo preparar el desayuno. Agita las manos de manera ensayada, sincronizada perfectamente con el goteo del café. Desde lejos, la escena podría parecer trivial, pero supe entonces que hay un esquema detrás de estos actos rutinarios. Veo como oculta un leve estremecimiento delator bajo su pulcro manejo de la cuchara. El pulso irregular en su muñeca contra la porcelana suavemente trazada despierta en mí una certeza espeluznante. Ella sonreía, pero ahora cada gesto dulce se sentía más como un desafío velado, una carcajada ante mi ignorancia. Me respondió con la misma clase de sonrisa, una que se plantó en el borde de la sospecha, provocándome. La complicidad simulada entre nosotros toma un cariz nuevo, un juego de sombras bajo luces artificiales. El árbol genealógico de nuestras complicidades se retuerce bajo nuevas revelaciones, momentos en los que creímos compartir una alegría sencilla ahora brillan con una luz fría, intolerante. Con cada detalle que cobro conciencia, siento las paredes cerrarse lentamente, como si nuestra casa estuviera viva, testigo silencioso de esta pantomima. Y así sobrevivo el día, un detective de mi propio hogar, atrapado en esta nueva normalidad, con mi amor transformado en un enigma que me roba las noches de descanso. Mañana será igual, pero cada día me acerco un paso más a lo que temo descubrir. Con cada número oculto que encontraba, el dolor se transformaba lentamente en una insaciable hambre de verdad. Fue como entrar en un laberinto oscuro, con las paredes impregnadas de secretos que susurraban a cada paso. Sabía que en alguna parte del entramado de movimientos financieros había una verdad evidente, pero escurridiza. Mis dedos tecleaban con la precisión de un bisturí, diseccionando la sinfonía de cifras que brillaban en la pantalla como estrellas en una noche sin luna. El silencio en la habitación se rompía solo por el leve zumbido del ordenador, un eco constante de la soledad que me atenazaba al enfrentarme a esta revelación por mi cuenta. Me acerqué más a la pantalla, sintiendo como mis ojos se hundían en la maraña de datos. Los números, en su danza meticulosa, comenzaban a formar patrones. Había transacciones que se repetían, siempre en días específicos, siempre ocultas tras cuentas que parecían inventadas. Cada clic desvelaba una capa más de misterio, y con cada revelación, la desesperanza inicial daba paso a una determinación que ardía intensamente. Era como reconstruir un puente roto, pieza por pieza. Sentí el peso de la traición como un nudo en el estómago, pero era precisamente ese dolor el que me mantenía centrado. Las cifras no mentían, y cuanto más escarbaba, más convencido estaba de que detrás de esos movimientos había una mano manipuladora. El pensamiento heló mi corazón por un instante. Todo lo que alguna vez consideré sólido en mi vida giraba peligrosamente en una órbita indescifrable. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento me impulsaba más allá del miedo. Mis manos se movían más rápido ahora, impulsadas por una energía más allá del mero interés. Estaba obsesionado, un detective de mi propia vida, buscando pruebas como un hombre sediento de agua en un desierto. La ansiedad repiqueteaba en mi pecho, pero la agudeza de la lógica la amortiguaba. Necesitaba saber, ver detrás del velo denso de mentiras tejidas a mi alrededor. Los documentos se acumulan a un lado, cada uno un pequeño ladrillo que construía el muro de evidencia que usaría para derrumbar la fachada ilusoria que se me había presentado. En ese punto, supuse que solo faltaba una pieza del rompecabezas, la que convertiría las sospechas en certeza. Sentía como el reloj seguía avanzando implacable, cada tic un recordatorio de la urgencia de mi misión. Al encontrar ese último archivo, mi corazón dio un vuelco. Era la pieza que encajaba perfectamente en el lugar vacío de esta compleja historia. Tiempo exacto, nombres falsos, cifras que no coincidían, todo indicaba un elaborado juego de sombras. No era solo una cuestión de dinero, sino una red de engaños que ahora comenzaba a desenredarse ante mí. Sabía que debía actuar, y pronto, porque esta verdad no solo me pertenecía a mí, sino a las consecuencias que se expandían hacia todos los rincones de lo que una vez fue mi realidad. El zumbido constante del ventilador del techo parecía marcar el tiempo, un metrónomo en la noche eterna de insomnio.
Mis ojos estaban abiertos, clavados en las sombras vacilantes del techo, pero mi mente viajaba a un pasado que había encapsulado en el rincón más profundo de mi conciencia. Los primeros días con ella emergieron, nítidos como un recuerdo cristalizado. La conocí en la biblioteca de la universidad, rodeada de pilas de libros y con una expresión de interés genuino en su rostro. «Oye, ¿puedes ayudarme con esto?», había dicho con una sonrisa que instantáneamente iluminó el cuarto opaco. No lo sabía entonces, pero esa sonrisa sería una lámpara mortecina que me guiaría a través de un laberinto de ilusiones. Al principio, todo había parecido un sueño. La forma en que me miraba, como si yo fuera el único en la habitación, su paciencia infinita con mis inseguridades, sus palabras dulces que rozaban el borde de la idolatría. «Nunca había conocido a alguien como tú», solía murmurar, haciendo que mi pecho se hinchara de un orgullo infantil. Sin embargo, pequeños detalles que antes había ignorado, ahora parecían resurgir bajo esta nueva luz cruda. Recordé la primera vez que me acusó de ser demasiado cercano a una amiga mía. La indignación inicial se apagó rápidamente ante su llanto, convincente e intenso, que me hizo cuestionarme si realmente había cruzado algún límite. Siempre volvía a eso, haciéndome sentir culpable por algo que jamás había hecho. Durante las cenas en casa de sus padres, ella tomaba mi mano por debajo de la mesa, sus dedos entrelazándose con los míos. «Míranos», decía con una ternura calculada, «somos perfectos juntos». Pero había una súplica oculta en sus ojos, una demanda de absoluto, de pertenencia total que parecía una cadena de oro alrededor de mi cuello. Los paseos bajo las estrellas se habían sentido como escenas arrancadas de una novela romántica, pero ahora emergían en mi mente como una serie de actos premeditados, destinados a tejer un tapiz de dependencia emocional que era tan sutil como asfixiante. Lo que una vez habíamos llamado amor, ahora parecía una pesadilla meticulosamente orquestada, llena de dulces mentiras. El eco de su voz de aquellos primeros días resonaba, distorsionado ahora, en la cáscara vacía de nuestra relación. Un escalofrío traicionero me recorrió al comprender la precisión con la que había ejecutado cada movimiento, cada palabra como un hilo tirante de una marioneta bien ensayada. La ira se entrelazaba con la tristeza, una mezcla corrosiva que alimentaba mi deseo de liberarme. Exhalé, sintiendo como cada respiración se llevaba consigo el peso de las ilusiones. Sabía que venían tiempos difíciles, el camino hacia la liberación no sería sencillo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, podía ver con claridad. El aire entre nosotros se torna espeso, casi irrespirable, mientras me paro frente a ella, sosteniendo los papeles que no puedo soltar. Mi mente es un remolino de recuerdos distorsionados, imágenes pasadas que ahora veo con una claridad brutal y desgarradora. Todo lo que antes pensé que era sólido se disuelve bajo la cruda luz de la verdad. «¿Esto es lo que somos?», le pregunto, mi voz compulsada por una mezcla de desesperación y furia. Su rostro es una máscara impenetrable, y siento que estoy hablando con una completa extraña. Ella frunce el ceño, su piel tensa, y niega con la cabeza, casi riéndose. «No sé de qué hablas», dice, con esa seguridad que solía admirar. Pero ahora solo veo fría indiferencia. Cada palabra que sale de su boca parece un golpe, me desafía, retándome a romper la ilusión que ha creado. Pero tengo las pruebas, trozos de papel que resuenan con tinta acusadora. «Sé que lo sabías», murmuro, casi para mí mismo, mientras ella me observa cuidadosamente, sus ojos midiendo cada reacción que muestro. «Esos son solo papeles», insiste, su voz un delicado hecha de rechazo, pero hay algo más, una grieta en su fachada. Alcanzo esa grieta y la rasgo abierta. Esto es todo. Tu plan, tus mentiras. Era todo un juego para ti». Sus ojos se endurecen, su silencio grita la verdad sobre nuestras cabezas. Finalmente, veo un destello en sus pupilas, una chispa de emoción, o tal vez, simplemente estaba esperando el momento adecuado para dejar caer su propia bomba. «Juego», repite, como si la palabra fuera un juguete entre sus labios. «Nunca se trató de amor», dice, y sus palabras cortan el aire más profundo que cualquier cuchillo. Se trataba de lo que podía ganar. Siento el frío inundarme, como si la temperatura de la habitación bajara de repente. Recuerdo cada sonrisa suya, cada palabra susurrada que pensé sincera. Y me doy cuenta, horrorizado, que todo estaba calculado. Ella jamás necesitó una hoja, su vida era un ajedrez, y yo, una pieza más. Mi corazón golpea con una fuerza que hace eco en mis oídos, mientras mi mente lucha por aferrarse a algo tangible.
¿Por qué? Es lo único que puedo articular, mi voz quebrada, casi un susurro. Ella me mira como si la respuesta fuera simple. Porque podría serlo, responde, con una ligereza espantosa, como si fuera la cosa más natural del mundo. Mi cuerpo se siente pesado, cargado de un cansancio emocional que parece filtrar toda esperanza. Y en ese instante, me doy cuenta de algo más doloroso que su traición, mi propio reflejo en su espectáculo. El telón baja, pero el peso del escenario ahora reside únicamente sobre mis hombros. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, como si el mundo tuviera la audacia de tambalearse justo cuando yo más necesitaba firmeza. Me encontraba solo en mi cuarto, el silencio tan ensordecedor que cada pensamiento parecía retumbar en mi cráneo. Me acerqué al espejo con la sensación de que estaba a punto de enfrentar a un extraño. El reflejo que me devolvía la mirada era inquietante. ¿Quién eres?, se burlaba el espejo. Allí estaba yo, un hombre roto entre los vestigios de lo que una vez fue mi vida. Estaba cansado de cargar con esa tristeza que devoraba mi capacidad de disfrutar incluso las cosas más simples. Pero dentro de esa fatiga, una chispa comenzaba a encenderse, casi imperceptible, pero real. Era como si por primera vez pudiera ver las sombras de un guerrero en la profundidad de mis propios ojos. No se trataba de un sueño romántico de autorredención, sino de una llamada interna que surgía entre los huesos de mis inseguridades. Me acerqué más, dejando que mi aliento empañara el frío vidrio, mientras en mi mente las preguntas seguían bullendo. ¿Dónde quedó el hombre en el que creí que me convertiría? ¿Cómo dejarme llevar tan lejos? Pero bajo ese mar de dudas, una voz rompió el ciclo con claridad inesperada. Todavía puedes encontrarte, susurraba, suave pero insistente. Era una voz que no había escuchado en mucho tiempo. Mi propia conciencia, ahogada por años de autodesprecio y miedo, volvía a la vida. Levántate, decía. Mis pensamientos se intensificaban con cada palabra. 30 años de ilusiones perdidas y decisiones erradas. Sin embargo, detrás de cada error, se escondía una lección, algo que tal vez pudiera usar. Mi respiración se volvió pesada con el peso de esa revelación. Aceptar mis propios fallos me dolía más que cualquier juicio externo, pero había poder en ello. Poder en reconocer la verdad. Un paso a la vez, decidí. No levantaría castillos de arena sobre la misma playa de siempre, sino que me permitiría construir mi propio firmamento. Afuera, la lluvia tamborileaba en la ventana, una sinfonía que acompañaba mi momento de claridad. Cada gota sentía como una limpieza, un reinicio. Cerré los ojos y dejé que el sonido me abrazara, pensando en lo que podría ser el mañana si me atreviera a enfrentarlo por fin. Abrí los ojos con determinación renovada. Seguí mirando al hombre en el espejo, viendo la combinación de cicatrices y sueños no cumplidos. Tal vez estoy roto, pensé, pero todavía tengo fuerza. Era tiempo de dejar que esa fuerza me guiara hacia adelante, sin garantías, pero con la certeza de que no había llegado hasta aquí solo para rendirme. Estaba listo para aludir al siguiente capítulo con ese atisbo de esperanza latiendo en mi pecho. Las pruebas descansaban sobre la mesa, pesadas como una promesa cumplida. Me senté en la silla, las manos temblando levemente a medida que mi mirada tocaba cada página, cada cifra, con una reverencia amargamente dulce. Era tan extraño como unos simples papeles podían contener tanto poder. En mis manos, no eran solo documentos, eran mi camino de regreso a la luz, mi renacimiento. El clic de la lámpara de escritorio parpadeó, añadiendo un parpadeo nervioso a la habitación. Una ventana entreabierta permitía que el aire nocturno rozara mi nuca, pero esta vez, no despertó inquietud en mí. Había sido un mar de incertidumbre durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era no estar a la deriva. Pero ahora, las velas estaban fijas, el curso claro. Recordaba vívidamente todas esas tardes perdidas, creando un mosaico de sospechas, huesos desnudos. Pero ahora, las piezas habían encajado con una claridad que cortaba. Mi pecho, que tantas veces se apretaba con la desesperación de lo desconocido, ahora bullía con la certidumbre revitalizadora del transcurrido trabajo. Había conseguido lo que me dijeron imposible, había visto lo que había estado oculto. Al cabecera de esos documentos estaba la verdad que me había sido esquiva. Proyecciones financieras aquí, correos electrónicos impresos allá, pequeños universos de infidelidad que pintaban una imagen más clara de lo que había querido creer. No pude evitar sentir una sombra de lástima por ella, esa alma inquieta que había elegido un camino tan doloroso. Pero, sobre todo, sentí una inmersión cálida de confianza volviendo a mí,
una reivindicación del amor y la fe que había mantenido, aunque descuidadamente, por tanto tiempo. De repente, el eco de la puerta principal resonó en el eco tranquilo del apartamento. Mi corazón dio un vuelco, sabía que pronto encararía ese enredo de secretos y mentiras, transformado ahora en una victoria calculada y fría. Tenía el control, y por primera vez en meses, la certeza pesaba más que la duda. Respiré profundamente, llenándome del aire crujiente que prometía un nuevo comienzo. Las sombras en las paredes, antes amenazas, ahora me cobijaban, testigos silenciosos de este día de resurgimiento. La figura de mi esposa, iluminada en el umbral, ya no intimidaba. Era simplemente una mujer con la que había compartido muchas cosas, pero cuyas decisiones no me definían. En este momento, finalmente me sentí más que la suma desgarrada de los últimos meses. Me levanté, documentaciones en mano, y avancé hacia el nuevo día que se tejía en la frescura de la noche. Estaba listo para lo que debía seguir, con el control firmemente en las manos. Me paré frente a un mar de rostros, el estómago revolviéndose como un océano embravecido. El aire zumbaba con la expectativa, y aunque mi cuerpo temblaba, aferré el micrófono, sintiendo su frialdad en mi palma. Cada par de ojos clavados en mí cargaba su propia historia de duda, juicio o curiosidad, pero la única historia que importaba ahora era la mía. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire denso y cargado del auditorio. He guardado un secreto, dije, mi voz vibrando, resonando por las paredes como el eco de una confesión largamente reprimida. Pequeños murmullos comenzaron a elevarse, una ola de asombro que sentí crecer hasta casi rodearme. Pero todo se desvaneció cuando me concentré en el ritmo de mi propio corazón. Las palabras comenzaron a fluir, cada sílaba una chispa que encendía la oscuridad. Era como arrancar las capas de una venda que había envuelto mi vida por demasiado tiempo. Durante años, me he escondido, continué, cada palabra cargada de años de sombras. Sentí una mezcla de terror y liberación recorriéndome por igual, como si al hablar en voz alta, estuviera tomando de nuevo las riendas de mi destino. En la audiencia, hubo un par de caras que reconocí, antiguos amigos, gente que una vez llamé familia antes de que el secreto nos convirtiera en extraños. La mirada fija de algunos me quemaba la piel, pero me negué a desviar la vista. Este momento era mío, y lo reclamaría completo. Lo que revelo aquí, mi voz se elevó, cada palabra un escalón hacia la cumbre de mi verdad, es más que una admisión. Es una llamada a la integridad. Para mí. Para todos nosotros. La tensión en la sala era tangible, como una cuerda que finalmente alcanzaba su límite. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado, como si el mismo aire contuviera la esencia de cada secreto que alguna vez fue ocultado. Entonces, un murmullo comenzó a propagarse, una aceptación renuente pero inevitable, como la oscuridad siendo empujada hacia afuera por la luz naciente del amanecer interior que había decidido permitir. Susurros de asombro resonaban a mi alrededor, continué, mi voz ahora una presencia en la habitación, pero todo lo que importaba era mi voz, clara y fuerte, rompiendo el silencio. Sentí una paz extraña al final de mi declaración, como si más allá del miedo y la incertidumbre, hubiera encontrado un terreno firme donde antes solo había vacío. Así, de pie allí, enfrentando el vasto paisaje de reacciones humanas, supe que no solo había soltado un peso, sino que había lanzado una flecha de propósito y verdad que ya no podía ser deshecha. Quité mi mirada de los ojos que ahora me miraban con una mezcla de admiración y desafío, y permití que un suspiro tembloroso abandonara mi pecho. Un primer paso valiente hacia quien estaba destinado a ser, sabiendo que finalmente, había comenzado a sanar. La puerta resonó con un eco profundo cuando finalmente cerré detrás de mí. En el aire de la sala flotaba una fragancia conocida, un rastro de su perfume. Ahí estaba ella, sentada en el borde del sofá con las piernas cruzadas, una pose perfectamente estudiada. Sus ojos, que solían atraparme, ahora eran cazadores al acecho. Sabía que algo estaba por cambiar, una última trampa antes de que el juego terminara. Necesitamos hablar, dijo, con un tono que pretendía ser conciliador, pero era claramente calculado. Me quedé de pie, con las llaves todavía frías en mis manos, notando ese familiar nudo de ansiedad formándose en mi estómago. Pero sabía que tenía que escuchar, este sería el acto final. Todo este tiempo, he tratado de protegernos, comenzó, su voz convirtiéndose en un susurro conspiratorial. Todo lo que he hecho fue por nosotros. Su mirada no se apartó de la mía, y por un instante, casi creí las palabras recubiertas de una dulzura peligrosa. Casi.
¿Protegernos de qué, exactamente?, pregunté, soltando un suspiro que llevaba semanas atascado en mi pecho. Al fin dejaba salir la frustración. La verdad, murmuró, y entonces supe que estaba mintiendo de nuevo. Era su patente último intento por cambiar el tablero, esa habilidad sobrenatural de enredar la realidad en palabras suaves. Pero esta vez, su narración ya no era efectiva. Esto no se trata de protección, respondí, la firmeza en mi voz una sorpresa incluso para mí. Esto ha sido siempre acerca de manipulación. Vi cómo su expresión cambiaba. Los músculos de su rostro se tensaron por un momento, la fachada resquebrajándose bajo el peso de su propio juego. No tuvo respuesta inmediata, y ese silencio fue el desmoronamiento de un castillo de naipes cuidadosamente construido. Su última mentira se desmoronó frente a nuestros ojos, y por primera vez, el silencio se sintió como una melodía de liberación. Esa línea resonó en mi mente, una verdad impostergable. Ella percibe que su control fracasaba, que sus habilidades para dibujar un mundo alternativo se desvanecían. Finalmente, la dejé ahí, perdida en un mar de sus propias mentiras. Era tiempo de buscar mi propio camino, lejos de las marañas de sus falsas narrativas. El mundo, me di cuenta, no era como ella lo pintaba. Había un nuevo amanecer esperando, uno en el que la verdad, mi verdad, debía brillar más allá de las sombras que ella había creado. Mientras cruzaba el umbral de nuestra memoria compartida, supe que no mirar hacia atrás era mi primer paso hacia una vida auténtica. El peso de las ilusiones caía de mis hombros, y respiré profundamente por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que cada paso sucesivo sería hacia mi propia libertad. Me quedé de pie un momento, inhalando profundamente, como si el aire fresco pudiera limpiar los restos de las pesadillas pasadas. Sentía el viento jugueteando con mi cabello, suave, como la mano de un amigo que intenta tranquilizarte después de la tempestad. La ciudad delante de mí, conocida pero rebosante de misterios aún por descubrir, se extendía como un telón de fondo en espera. Con cada paso, sentía el peso de mi vida a mi espalda, pero también las alas de un nuevo comienzo en mi pecho. Caminaba con una ligereza ajena, más allá de lo físico, un tipo de alivio emocional que reconocía casi con asombro. Había llorado tantas veces, reprimido tantos sollozos y reprimendas internas, que la esperanza había sido, hasta hace poco, una palabra casi olvidada. Me detuve frente a una vieja librería, una que solía frecuentar cuando necesitaba perderme en mundos ajenos al mío. Al mirarla, me vi recordando las historias que había leído sobre personajes que renacían de sus propias cenizas. Les había envidiado su fuerza, pensando que tal vez yo nunca sería uno de ellos. Pero ahora, parado ahí, sentía un impulso desconocido, la idea de que las cosas, de alguna manera, podrían realmente mejorar. A mi alrededor, el murmullo constante de la ciudad continuaba su sinfonía. Gente apresurada, coches que pasaban, conversaciones fragmentadas de aquellos que, como yo, enfrentaban sus propias historias invisibles. Y, sin embargo, en el caos cotidiano, algo había cambiado en mí. Por primera vez, no me sentía perdido entre los estrépitos del mundo, sino como una nota recién descubierta, buscando su lugar en la melodía. Imaginé el futuro como un libro en blanco, y me di cuenta de que era yo quien sostenía la pluma. Esa realización fue a la vez inquietante y profundamente liberadora. Podría escribir lo que quisiera, ser el protagonista de mi propia trama, improvisar capítulos llenos de luz y sombra, sonrisas y lágrimas, y todas esas cosas que hacen la vida real y completa. El día comenzaba a desvanecerse, destiñéndose en colores que pintaban de esperanza el cielo. Mientras el sol acariciaba el borde del horizonte, me permití un momento para cerrar los ojos, visualizando esa realidad donde los miedos que me habían encadenado eran tan solo sombras detrás de mí. Podía sentir el eco de mis latidos, cada uno un tamborileo que marcaba un paso más hacia esa nueva dirección incierta. Al abrir los ojos, supe que habría retos y tensiones venideras, sombras quizá no del todo vencidas. Pero algo en mí había cambiado irremediablemente. Dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mi rostro, no porque el camino estuviera claro, sino porque finalmente había hecho las paces con la incertidumbre. Podía mirar hacia adelante, y aunque el futuro fuera un misterio sin resolver, sabía, con la más amable certeza, que estaba preparado para lo que viniera.